Busca un lugar para fallar, ya no sirves para nada, exclamó mi vástago. Tomé mis pertenencias, las metí en 2 maletas y me marché. 3 días después, lo que descubrí en esa oficina derrumbó a mi hijo para siempre. Hace solo un par de meses, yo era Antonio Hernández, un profesor de escuela media ya retirado, un esposo fiel por 43 años y el padre de un chico que resultó ser increíblemente ingrato. Mi esposa, Elena, falleció de un ataque al corazón a los 68 años mientras dormía junto a mí. Pensé que mi existencia había llegado a su fin. Rodrigo apareció en el funeral con su pareja, Vanessa, vestida con ropa de diseñadora de pies a cabeza, con esa actitud de superioridad que siempre la distinguió. «Padre, esto debe ser muy difícil para ti», me dijo con una voz tan finida que sonaba como un pésame de noticiario televisivo. «No puedes quedarte en la casa solo. Es demasiado grande, demasiadas escaleras, demasiados recuerdos. No es saludable». Su preocupación parecía sincera, pero en su mirada había un cálculo. Rodrigo siempre había sido el favorito de su madre, el niño de oro que nunca se equivocaba. Cuando se casó con Vanessa, que venía de una familia de políticos y comenzó a tener hijos, Elena se desvivía por atenderlos a todos. Yo era simplemente el hombre que trabajaba, que cocinaba cuando era necesario, que mantenía el orden en la casa de Coyoacán, donde residimos casi medio siglo. Tras el entierro, las visitas de Rodrigo se hicieron cada vez más insistentes. Me traía folletos de residencias para personas de la tercera edad en Tlalpan y panfletos de complejos de lujo en Cuernavaca. «Padre, estos sitios son una maravilla. Gente de tu edad, actividades y sin responsabilidades». Lo que en verdad quería decir era sin herencia que dividir, sin un padre que estorbe. El golpe final llegó un martes cualquiera. Yo seguía durmiendo en el cuarto de invitados, incapaz de entrar en el que había compartido con Elena. Rodrigo llegó sin avisar, acompañado de Vanessa y 2 maletas grandes. «Padre», me dijo sin mirarme a los ojos, «hemos tomado una decisión. Vanessa y yo nos mudamos aquí de inmediato. Esta casa es perfecta para nuestra familia». Lo miré sin entender. «¿Mudarse, Rodrigo? Esta es mi casa». Su máscara se rompió y mostró la dureza que había debajo. «En realidad no. Según el testamento de mamá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te dejé quedarte aquí por compasión, pero ya es hora de que busques tu propio lugar». Las palabras me golpearon como pedradas. «Rodrigo, debe haber algún error». «No hay error. Mamá sabía que yo sabría cuidar mejor de su legado que tú. Nunca entendiste de dinero. Tú solo fuiste el esposo». «El esposo». 4 décadas reducidas a 2 palabras. Y entonces soltó la puñalada final. «Busca un lugar para morir. Ya no sirves para nada». Empaqué en 2 días lo que quedaba de mi vida. Rodrigo me observaba desde el marco de la puerta, mirando el reloj como si yo le estuviera haciendo perder tiempo valioso. «Hay un conjunto de personas mayores en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Muy accesible. Seguro tienen lugar». ¿Accesible? Mi hijo heredaba más de 500 millones de pesos y me sugería un sitio que apenas era un asilo de caridad. Vanessa cargó mis maletas al BMW como si fueran bolsas de basura. «Don Antonio va a disfrutar tener independencia», dijo sin atreverse a mirarme. Mientras nos alejábamos, vi por la ventanilla cómo la casa desaparecía. Mi casa, la casa que Elena y yo habíamos construido, donde celebramos cumpleaños, donde pintamos cada pared con nuestras propias manos, ahora era de Rodrigo. Me dejaron en un hotel barato en la calzada de Tlalpan, de esos que cobran por hora y por noche. Tenía la alfombra sucia, paredes manchadas de humedad, un colchón vencido. Rodrigo me dio 2,000 pesos en efectivo, como si me estuviera pagando por limpiar su oficina. «Esto te alcanza para unos días. Después te transfiero algo cuando arregle las cuentas de mamá». Ese algo era mi propia herencia. Cuando se fueron, me senté en la cama hundida y traté de asimilar lo que había pasado. En 3 horas había pasado de ser un viudo doliente a un anciano sin hogar. El hijo que lloró, al que jamás le negué nada, me había tirado a la basura como un mueble viejo. Pero en medio de esa tristeza, una idea me martillaba en la mente. Elena siempre había sido obsesiva con sus papeles, muy cuidada con los documentos importantes. Años atrás me había mostrado un testamento. Yo recordaba con claridad lo que decía:
Y no era lo que Rodrigo me aseguraba. Elena podía ser estricta, terca incluso, pero nunca cruel. La mujer que me acompañó más de 40 años no me habría dejado en la calle. Al día siguiente usé el internet del hotel y busqué al licenciado Ramírez, el notario que había manejado nuestros trámites cuando compramos la casa. Su oficina quedaba en la colonia Roma, a 20 minutos en metro y una caminata. Me gasté mis últimos 20 pesos en el boleto porque sentí que era necesario. El despacho olía a madera vieja, ya café recién hecho. Cuando la secretaria anunció mi nombre, el abogado salió sorprendido. Don Antonio, me alegra verlo. Lo he estado buscando. Llamé varias veces a su casa, pero su hijo me dijo que estaba viajando. ¿Viajando? Así me había borrado Rodrigo. Licenciado, necesito preguntarle por el testamento de mi esposa. Él frunció el ceño. ¿Acaso Rodrigo no le entregó su copia? Después de la lectura le di el original y varios duplicados. Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Hubo una lectura? Por supuesto. Usted debía estar presente. Rodrigo me aseguró que estaba muy afectado, que él se encargaría de todo. Me temblaron las manos. Licenciado, Rodrigo me dijo que yo no heredé nada. El rostro del abogado se transformó de sorpresa en indignación. Abrió un expediente horrible y lo puso sobre la mesa. Reconocí la firma de Elena de inmediato, firme y cuidadosa. Eso es imposible, don Antonio. Mire usted mismo. Empezó a mirar de reojo. Yo, Elena Ramírez de Hernández, en pleno uso de mis facultades, le dejo a mi esposo Antonio Hernández nuestra residencia en Coyoacán, con todos sus bienes, muebles y recuerdos. Además, le corresponde el 70% de todos mis activos financieros, cuentas e inversiones, equivalentes a aproximadamente 400 millones de pesos. Se me nubló la vista. 400 millones, la casa, todo. El abogado continuó. A mi hijo Rodrigo Hernández Ramírez le dejo la cantidad de 150 millones de pesos a ser entregados en un fideicomiso con la condición de que respete y cuide a su padre tras mi fallecimiento. De no cumplirse dicho monto, regresará a mi esposo. Elena había previsto todo. Había visto lo que yo me negué a ver. La ambición de Rodrigo, su incapacidad de sentir gratitud, había protegido mi vejez de la codicia de nuestro propio hijo. Me llevé las manos a la cara, incapaz de contener el llanto. Licenciado, Rodrigo me sacó de mi casa. Me dio 2,000 pesos, me dijo que buscara un asilo. El abogado presionó los labios, subió el altavoz de su teléfono y marcó. Esto, don Antonio, no es solo una injusticia, es un delito. El licenciado Ramírez colgó una llamada y marcó otra con la calma de quien se sabe en terreno seguro. Me acomodó una botella de agua frente a mí, como si a los 72 años uno necesitara gasolina más que consuelo. Yo respiraba hondo tratando de enfocarme. La letra de Elena brillaba en mi memoria, nítida, como si su voz estuviera leyéndome aquella cláusula que le ponía límite a la ingratitud de nuestro hijo. Don Antonio, dijo por fin con ese tono de madera pulida que tienen los notarios de la vieja escuela. Lo que su hijo hizo encajar en varias figuras legales: despojo, abuso contra persona mayor, fraude. No vamos a improvisar. El primer paso es notificar al banco y al fiduciario para que congelen cualquier intento de disposición que contradiga la voluntad de su esposa. El segundo paso es dar aviso inmediato a la Fiscalía de la ciudad. Y el tercer paso, usted vuelve a su casa con acta notario en mano. Asentí, sintiéndome por primera vez en días sostenido por algo más fuerte que la tristeza. El licenciado dictó un correo a su asistente con copia a los bancos. Anexó el testamento protocolizado, la fe de lectura y la constancia de que yo no estuve presente porque terceros alejaron al beneficiario del acto. Redactó como quien teje un bordado sin adornos, solo hechos. Luego llamó a una fiscal de la que hablaba con confianza. Agente Ortega, dijo, y en altavoz se escuchó una voz clara, joven, sin titubeos. Agente Valeria Ortega, Policía de Investigación. Buenos días. Licenciada Ortega, respondió Ramírez. Le habla el notario Ramírez. Tengo aquí a don Antonio Hernández, viudo de la señora Elena Ramírez de Hernández. Su hijo lo sacó de su casa con engaños y le ocultó la lectura del testamento. Hay indicios de falsificación de documentos y abuso.
Tengo el instrumento a la vista. Lo escucho, dijo el agente. Don Antonio, ¿se encuentra bien? Está a salvo en este momento. Saez, mire el vaso de agua. Sentí la rugosidad de la mesa bajo mis dedos, la madera que tantos habrían firmado antes que yo. Estoy bien, agente. Me dejaron en un hotel, pero ya estoy aquí. No quiero problemas. Solo quiero volver a mi casa. Elena, se me quebró la voz. Elena dejó todo muy claro. El agente pidió datos, tomó nota, y en menos de 10 minutos me explicó los pasos con un lenguaje que cualquiera entiende. Presentaríamos una denuncia formal, levantaríamos un acta, solicitaríamos medidas de protección y con el apoyo del notario iríamos a la casa para asegurar mi ingreso tranquilo. Nada de espectáculos, leyes y papeles en orden. Antes de salir, el licenciado hizo algo que me conmovió más de lo que esperaba. Caminó a la cafetera y me sirvió un pocillo de café de olla que guardaba para visitas importantes. Para el susto, dijo apenas sonriendo. ¿Y porque volver a casa siempre merece un sorbo caliente? Firmé la denuncia en la agencia de la Fiscalía en la Roma. El agente Ortega ya estaba ahí cuando llegamos, con una carpeta en blanco y una mirada que mezclaba respeto y determinación. Me ofrecí sentarme en una sala, donde un ventilador viejo luchaba con el calor del mediodía. Fui contando con pausas, con tiempos de silencio, los hechos desde el funeral hasta el hotel. Ella no me interrumpió, solo pedía precisión en fechas y nombres. Cuando terminé, me mostró lo que había escrito. ¿Así está bien, don Antonio?, preguntó. Así está bien, respondí y me encontré escuchando mi voz firme. Mientras sellaban el documento, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre que me negaba a borrar. Rodrigo. El agente levantó una ceja. Si quiere, conteste en altavoz, sugirió. Es su derecho grabar y documentar. Respiré hondo y apreté. Bueno. Papá, ¿qué hiciste? La voz de mi hijo traía un filo de pánico que reconocía. El pánico de quien ve su castillo de cartas temblar. El banco no me deja mover nada. La luz y el gas que pasó a mi nombre me dicen que hay observaciones. ¿Dónde estás? En la fiscalía, respondió con calma. Con el notario, con la verdad. Del otro lado, silencio. Luego ese tono impaciente y adolescente que nunca se le quitó. Papá, ¿estás confundido? Mamá me dejó al frente. Tú no sabes manejar dinero. No es culpa tuya. Es mejor que esto lo gestione alguien que entienda. Yo te iba a depositar. Rodrigo, lo interrumpí. Tu madre no te dejó al frente. Te dejó una oportunidad condicionada y la perdiste en el momento en que me sacaste de mi casa y me diste 2,000 pesos para que buscara dónde morir. El agente me miró en silencio. El licenciado a mi lado hacía una nota. Papá, dijo Rodrigo, la voz ya aguda, no hagas un drama. Vanessa y yo ya habíamos planificado la mudanza, la escuela de los niños, todo. No nos puedes hacer esto. No te lo hago yo, hijo, dije, sintiendo que las palabras caían en el lugar exacto. Te lo hiciste tú solo. Colgué. No había más que decir, sin insultos, sin suplicación. Me quedé con la sensación de limpieza de un plato recién lavado. La vuelta a Coyoacán fue en un suru de sitio que el licenciado llamó porque son de confianza, dijo. La policía de investigación, junto con un colega, nos acompañó de forma discreta, sin alarmas ni escándalos. Se veían como dos personas comunes. La tarde estaba brillante, con un cielo de un color único que solo la Ciudad de México muestra después de la lluvia. Recorrimos Miguel Ángel de Quevedo. Dimos vuelta en una calle llena de árboles y, cuando vi el árbol de jacaranda frente a mi casa, sí, mi casa, sentí un golpe de energía que me hizo sentir joven. El portón estaba sin seguro. En la entrada, vi algunas cajas con el logo de una tienda de muebles elegante. Entramos con calma. Vanessa apareció como una visión perfectamente maquillada, con una blusa blanca que parecía no tocar su piel. Nos miró como si fuéramos repartidores equivocados. ¿Sí? ¿Qué necesitas? El agente Ortega mostró su credencial. Buenos días, policía de investigación. Se encuentra a Rodrigo Hernández. Vanessa balbuceó el cuento que se había dicho a sí misma. Esta es nuestra casa. ¿Qué quieren? El licenciado levantó el testimonio notarial como si fuera un estándar. Señora Vanessa, esta es la residencia de don Antonio. Él es el legítimo propietario y heredero del 70% de los bienes de la señora Elena. Este documento
lo demuestra. Por favor, le pido respeto. Rodrigo apareció desde la cocina con un montón de llaves en la mano. Me vio y por un segundo, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Después, volvió a su gesto de enojo. «Papá, ¿no puedes llegar así y armar escándalos?» El agente habló antes que yo. «Señor Rodrigo Hernández, hay una denuncia en su contra por abuso, fraude y despojo. Nadie va a armar escándalos. Se le va a notificación formalmente para que se presente. En este momento, el señor Antonio recupera la posesión de su domicilio. Les pido que recojan sus cosas. Tienen 2 horas para entregar las llaves. Si prefieren, programamos una cita con presencia ministerial para que vengan por lo que sea suyo». Vanessa abrió la boca ofendida. «Esto es ridículo. Somos familia». «Precisamente por eso», dije, «porque somos familia». Esperaba que me trataran con dignidad. Acompañado por la agente, caminé hasta la sala. El olor de mi casa me tocó con recuerdos agradables. El guiso de Elena un domingo, el olor del barniz cuando pintamos la mesa, las risas de mi nieta jugando a esconderse detrás de los sillones. Vi con una tristeza tranquila que ya había quitado la colección de cerámica de Talavera que Elena colocó con paciencia. Estaba en cajas. Me acerqué, toqué una de las piezas envueltas en papel de periódico y la liberé como quien suelta un pájaro. La coloqué en su sitio, en el mueble de pino marcado por años de platos, vasos y cumpleaños. «Así», dije en voz baja, «como tú querías, Elena». En menos de media hora, la casa volvió a respirar su orden. Vanessa y Rodrigo hablaban en voz baja por teléfono, quizás con algún abogado amigo. El agente se mantuvo tranquilo. Su compañero llenaba un formato con los datos de ambos. El licenciado hacía un inventario mínimo para confirmar que yo tomaba posesión. Nadie gritó, nadie empujó. Fue un regreso sin drama, como debía ser. Antes de irse, el agente me dio una tarjeta. «Cualquier intento de intimidarlo nos llama. Vamos a solicitar de protección para usted. Y si gusta, podemos canalizarlo a asesoría psicológica gratuita para adultos mayores. No está solo, don Antonio». «Gracias, agente», respondió guardando la tarjeta como quien guarda una llave. Rodrigo, con la cara tensa, me puso el manojo de llaves en la mano. No pude evitar notar que se había quedado con una escondida entre los dedos, como cuando de niño intentaba quedarse con una canica más. Extendí la mano abierta y lo miré en silencio. Al final soltó la que faltaba. Cayó con ese sonido de metal que tiene la justicia cuando por fin se hace oír. «Vendremos por nuestras cosas», murmuró sin mirarme. «Con gusto», dije, con cita y en presencia de la autoridad. Cuando el portón se cerró tras ellos, la casa quedó en un silencio diferente, no vacío, sino expectante. Caminé despacio hasta la cocina. Abrí la despensa donde Elena guardaba el café que le gustaba. El de grano claro con un toque de canela. Todavía quedaba. Puse agua a hervir. Molí los granos en el molinillo viejo y el aroma llenó el aire como una bendición hogareña. El licenciado se despidió con un apretón de manos. «Hoy no decide nada más, don Antonio», me dijo. «Descanse. Mañana vemos lo de los bancos, el fideicomiso, las tarjetas. Ya están avisados. Todo movimiento queda suspendido hasta nuevo aviso. Usted tiene el control». El agente se fue después dejando constancia de la diligencia. Antes de cruzar la puerta se volteó. «Le va a llamar mucha gente. Manténgase con su abogado. No firme nada sin consultarlo. Y si su hijo intenta ver lo que sea aquí, nunca a solas y de preferencia con un tercero presente». Asentí, cerré, me quedé solo. La casa vibró con ese silencio que tienen los lugares que por fin se sienten seguros. Serví el café en 2 tazas por costumbre y me sorprendí sonriendo. Puse una frente a la silla de Elena. No fue tristeza, fue agradecimiento. Brindé con el aire. «Gracias por cuidarme, vieja». Esa tarde, en vez de revisar cuentas, me permití un lujo sencillo. Saqué del armario la caja de fotos que me había llevado al hotel y el puse sobre la mesa. Ordené los álbumes con calma. Ahí estaba Elena con su vestido de flores frente a la fuente de los coyotes. Rodrigo de niño con chocolate hasta las orejas. Yo joven, sosteniendo una bicicleta roja sin frenos. Toqué cada foto con la punta de los dedos sin prisa, como quien acaricia el lomo de un libro querido. Cuando cayó la noche, no planeé venganzas, ni discursos, ni estrategias. Ya habría tiempo para abogados y fideicomisos,
para cuentas y números. Aquella primera jornada la dediqué a recuperar algo más valioso que el dinero: mi lugar. Preparé un sándwich de jamón, como los que me hacía Elena cuando regresaba cansado de la escuela. Abrí las ventanas para que el olor a jacaranda entrara sin pedir permiso y me senté a la mesa a cenar con el sonido lejano de la ciudad como música de fondo. Dormí en nuestra habitación, no en la de invitados. Doblé con cuidado el edredón nuevo, un lujo innecesario de Vanessa, de esos que pican, y busqué el viejo cobertor azul que aún estaba en el armario. Olía a lavanda. Me cubrí con él como quien se envuelve en una historia que conoce de memoria. Antes de apagar la luz, miré de reojo el buró donde Elena siempre dejaba un libro a medio leer. Yo iba a empezar otro capítulo de mi vida, pero no como en una telenovela, sino como se empiezan las cosas que valen la pena, con los pies firmes en la tierra, las puertas cerradas con seguro, el café listo para la mañana y el corazón por fin en casa. Desperté temprano antes de que el sol terminara de pintar los techos. Puse café a hervir y abra las ventanas para que entrara el olor a tierra mojada de la jardinera. La casa se sentía diferente, como si hubiera estado conteniendo el aliento y por fin lo soltara. Me di el gusto de tostar unas tortillas directamente en el comal y preparé huevos a la mexicana sin prisa, con esa calma que uno aprende cuando ya no tiene que demostrar nada. A media taza de café me llamó el licenciado Ramírez. Los bancos habían respondido. El fiduciario nos esperaba esa misma mañana y la agente Ortega quería pasar a recoger mi declaración firmada para añadirla a la solicitud de medidas de protección. La maquinaria legal se había puesto en marcha. Nos vimos en una elegante sucursal de vidrio y mármol en la colonia del Valle. La licenciada que llevaba el fideicomiso se llamaba Marisol Pineda, una mujer de lentes delgados y mirada de radiografía. Nos llevó a una sala pequeña, con una mesa redonda y un florero artificial de bugambilias. Puso delante de nosotros la carátula del fideicomiso de Elena Ramírez y con una formalidad sin adornos, leyó: Cláusula cuarta. La entrega a favor del beneficiario Rodrigo Hernández se encuentra sujeta a una condición que, de no cumplirse, revierte la decisión, a saber que el beneficiario otorgue un trato digno y se encargue del cuidado del señor Antonio Hernández tras el fallecimiento de la contratante. En caso de maltrato, despojo o abandono comprobado, los recursos regresarán en su totalidad al señor Hernández. La palabra digno resonó en la sala como una campana. Marisol levantó la vista. Señor Hernández, ya tenemos en el expediente la fe notarial de lectura del testamento, su denuncia en la fiscalía y el acta detallada de recuperación de posesión. Con esos documentos, el comité fiduciario está facultado para suspender de inmediato cualquier movimiento a favor de su hijo y preparar la reversión. Tardaremos unos días hábiles en formalizarla, pero desde ahora queda bloqueado cualquier intento de retiro o transferencia. ¿Está de acuerdo? Asentí. No sentí victoria ni venganza, solo un orden que regresó a su sitio. El licenciado Ramírez pidió copias certificadas. Marisol habló de controles, de contraseñas nuevas, de claves dinámicas. Me ofrecieron una tarjeta a mi nombre con un límite simbólico mientras se regulariza todo. La tomé con cuidado como quien recibe un objeto prestado por el destino. Antes de irnos, Marisol añadió: más humana que banquera. Doña Elena fue muy clara cuando diseñó esto. Don Antonio quería que usted estuviera protegido de todo y de todos. Hizo las cosas pensando en que un día como hoy sería necesario tomar decisiones sin dudar. El agente Ortega nos alcanzó en la acera. Traía una carpeta y un café del puesto de la esquina. Ya están las medidas de protección en trámite, dijo. Le notificaremos a su hijo que no puede acercarse a usted ni a la casa sin autorización. Y comenzamos los trámites por la posible falsificación del aviso de lectura que presentó al administrador del condominio, donde lo hacían aparecer a usted como presente. Eso no salió de una notaría. Es una hoja hecha en computadora con sellos impresos. Regresamos a la casa y abrimos con la precisión de un cirujano un cajón del escritorio donde Rodrigo había dejado papeles. Ahí estaban un poder simple con mi firma imitada de forma burda, un recibo de entrega de llaves, una carta dirigida a la administración de la zona residencial. El agente fotografió todo.
y guardó en sobres de papel lo necesario para un análisis pericial. Se veía serena, pero había en su gesto un rayo de indignación profesional. «No se preocupe por los servicios», dijo sin levantar la vista. «Ya pedimos a la CFE y al sistema de agua que reviertan cualquier cambio de titularidad hasta que esto se aclare. También informamos al registro público de la propiedad sobre la prohibición de vender. Nadie va a mover nada». A media tarde, mientras acomodaba de regreso la talavera en el aparador, sonó el teléfono fijo. Era Rodrigo desde un número que no conocía, quizás de oficina. «Papá», empezó con una cortesía falsa, «hablemos como personas maduras. Lo que estás haciendo va a destruir a la familia. Si te preocupa el dinero, podemos llegar a un acuerdo. Yo administrador el patrimonio, tú te quedas en la casa. Te depositamos mensualidades, todo de forma legal. Vanessa y yo conocemos a gente que... No me preocupa el dinero», dije sorprendiéndome de lo cierto que sonaba en mi propia voz. «Me preocupa la verdad, me preocupa el respeto y me preocupan mis nietos que están aprendiendo que uno puede tirar a su padre a la calle cuando conviene. No exagerares». Vanessa solo quiso agilizar cambios. «El banco...» hizo una pausa de un segundo. «El banco se asustó por tus denuncias, pero eso se arregla. No es el banco, Rodrigo, es la voluntad de tu madre y la ley». Escuché un suspiro cargado de enojo. «¿Estás dejando que te manipulen? Ese notario quiere cobrar honorarios y esa policía quiere puntos. ¿Te crees todo lo que te dicen?» «Me creo lo que veo», respondió. «Tu firma falsa imitando la mía, tu poder de juguete, tu prisa por entrar a una habitación que no te pertenece, y me creo lo que escuché. Busca dónde ir a morir». «Estabas alterado», pensó. «No quise decir, lo dijiste. Yo estaba ahí y ahora también está el acta. Por tu bien, habla con un abogado de verdad. No me llames para negociar lo que no se negocia». Colgué sin sentir ira. Me serví agua y dejé que el vaso me enfriara la palma. No temblaba. Era otro cuerpo el que habitaba mi nombre. Antes de que anocheciera llegó el administrador del condominio, don Jaime, un hombre al que conocí cuando aún tenía cabello oscuro. Traía bajo el brazo una carpeta con comunicados y recibos. «Don Antonio», se me dijo asombrado, «yo no sabía». Me trajeron un papel con su firma. Vi a su hijo tan seguro. «Le ofrezco una disculpa». «No se preocupe, don Jaime. Lo importante es que ya sabe. Le agradezco que pase todos los avisos a mi nombre como siempre. Si necesita algún escrito, el licenciado se lo manda». Firmamos allí mismo una nota para tranquilizar a los vecinos. No había pleito en puerta, solo un asunto de papeles que se estaba resolviendo. Quise que supieran la verdad sin morbo, para que mi vejez no fuera un tema de estacionamiento y chismes. Esa noche, Vanessa escribió un mensaje largo, lleno de justificaciones y palabras bonitas. «Familia, unión, dar la vuelta a la página». Me pedía que pensara en los niños, que no los privara de su hogar, que ella podía ayudarme con mi salud, que siempre me había considerado como un padre. No respondí. Le pasé el teléfono al licenciado, que me sugirió guardar todo por si era útil en la carpeta. Aprendí a no llenar silencios que no me corresponden. Al día siguiente, fuimos a otra cita importante, la del fiduciario con el comité. Esta vez, además de Marisol, había un señor calvo de corbata sobria, que se presentó como el encargado de cumplir con las reglas. La reunión fue breve, solo lo necesario. Confirmaron la suspensión de cualquier pago a Rodrigo y la reversión condicionada a una decisión legal. La constancia de medidas de protección, la denuncia y el testimonio del notario fueron suficientes. Me explicaron con claridad que no se trataba de un capricho, sino de aplicar lo que Elena había dejado por escrito. La escuché en cada línea, la prudencia de quien ama y se anticipa a los problemas. Cuando salimos del banco decidí caminar un poco. Pasamos por una florería, compré calas para la sala y un ramillete de albahaca para la cocina. En el camino, un señor de mi edad vendía dulces de amaranto y cacahuete. Me pedí una moneda para la buena suerte. Le compré 2 y me regaló una tercera porque hoy trae buena cara, patrón. No supe si era mi rostro o la luz, pero le creí. De vuelta en casa abre el cuarto de Elena con el respeto de quien entra descalzo a una capilla. Empecé a organizar sus cajas, no para olvidar sino para honrar. Entre cuadernos y manteles, encontré un sobre color crema sin remitente
con mi nombre escrito con su letra inconfundible. Lo abrí sentado en la orilla de la cama con el sol cayendo en rayos sobre las cobijas. Antonio, decía la carta, si esto llega a tus manos es que yo ya no estoy. No quiero que sufras por papeles. Hice lo necesario para que nadie te falte al respeto por falta de dinero. Si nuestro hijo te falla, no lo discutas. Actúa. Vuelve a tomar tu lugar. A veces para cuidar lo que amamos, hay que poner límites que duelen. No es venganza, es amor con fortaleza. Y una petición, no abandonas la casa ni tu café de la mañana. Ese ritual es lo más parecido a una oración que tenemos. Me quedé quieto, respirando el aroma tenue del sobre, la tinta seca que traía su voz de regreso. No lloré sin control, lloré despacio, como llueve la ciudad cuando sabe que la tarde le pertenece. Guardé la carta en el buró, debajo de la caja donde aún tengo el reloj que me regaló nuestro hijo a los 20 y que hace años dejó de funcionar. A lo mejor lo llevo a reparar, a lo mejor lo dejo así como un recuerdo exacto de lo que se detuvo y de lo que volvió a andar. Esa noche encendí la radio vieja de la cocina y dejó que un bolero llenara el aire. Prepare un caldito de pollo con verduras, registre el consejo de mi madre para medir la sal y me sirva un plato humeante. Le mandé un mensaje a mi nieta mayor, esa sí contesta, para preguntarle cómo iba con su tarea de historia. Me respondió con un audio corto, risueño, contándome de Lázaro Cárdenas y de sus planos de dibujar un mapa. Le ofrecí venir el sábado a hacer la maqueta en la mesa grande. Me dijo que sí, con un entusiasmo que partía en dos la sombra de los días anteriores. Apagué las luces con la calma de quien ha puesto cada cosa en su sitio. Nadie tocó el timbre. Nadie llamó después de las 9 de la noche. Cerré la puerta doble, giré la llave que sonó como un amuleto y me fui a la cama con el aroma de las calas recién compradas. Dormí bien, sin sobresaltos, con la certeza práctica de que la casa me reconocía de vuelta y de que Elena, de algún modo, había dejado su mano en mi hombro, empujándome con cariño hacia el frente. No hubo planos de guerra ni escenas de telenovela, solo la decisión sencilla de seguir paso a paso al ritmo de mi edad y de mi nueva calma. Y esa decisión me sirvió para todo lo que vino después. El sábado amaneció con olor a pan recién horneado. Había pasado la noche revisando la carta de Elena, como si cada palabra me diera instrucciones para no perderme. El sonido de los pájaros en el patio me recordó que la vida seguía su curso, aunque yo hubiera sentido que se detuvo. Preparé café y puse la mesa grande con papel, tijeras, pegamento y unas cartulinas de colores. Mi nieta Camila vendría a trabajar en su maqueta de historia. Tenía 12 años, curiosa como su abuela y testaruda como yo. Cuando llegó, traía bajo el brazo un cuaderno lleno de dibujos. Vanessa no la acompañó, solo la dejó en la puerta con un «pórtate bien» dicho deprisa. Camila me abrazó con fuerza, sin preguntar nada, como si supiera. Pasamos la mañana recortando figuras de campesinos, dibujando ríos y pegando semillas como si fueran montañas. Ella me hablaba de la escuela, de su maestra estricta, de un amigo que siempre copiaba en los exámenes. Yo la escuchaba con atención, agradeciendo cada palabra que me devolvía la fe en la familia. Al mediodía le serví un caldo con arroz, como los que hacía Elena. Camila comió con gusto. «Abuelo», me dijo con la boca medio llena, «¿por qué ya no vives con mi papá en la casa?» Me quedé quieto. No podía hablarle como a un adulto, pero tampoco mentirle, porque a veces, hija, las personas se equivocan y yo necesitaba estar aquí en mi casa. Tu abuela quería que yo cuidara de este lugar. Ella me miró con sus ojos grandes, serios. Mi papá está enojado. Dice que tú no entiendes de dinero. Tragué saliva y sonreí con calma. Tal vez no entienda de dinero como él, pero entiendo de amor y respeto. Y eso vale más que todo lo que hay en el banco. Camila ascendió sin discutir. Siguió pegando cartoncitos en su maqueta. Los niños entienden más de lo que creemos, pensé. Por la tarde, el agente Ortega pasó por la casa. Traía noticias. Rodrigo había sido notificado formalmente y podría presentarse en unos días. Vanessa, por su parte, estaba citada para dar testimonio por los documentos falsos. El agente me explicó que había un riesgo de que intentaran contactarme para negociar. No se deje, don Antonio. Todo lo que quieran que lo hagan por la vía legal y cualquier mensaje que reciba, guárdelo.
Le mostré el que Vanessa me había mandado. Sonrió con amargura. Clásico. Primero suavizan con palabras bonitas, luego presionan con amenazas veladas. Usted tranquilo, lo que hicieron ya está documentado. Cuando se fue, Camila y yo seguimos con la maqueta. A las 6 de la tarde, Vanessa volvió a tocar la puerta, esta vez para recogerla. Me miró de arriba a abajo, como si yo fuera un extraño. Gracias por cuidar a Cami, dijo de forma fría. Siempre será un gusto, respondió. Camila me abrazó fuerte antes de irse. Vanessa bajó la mirada incómoda y se fue sin decir más. Esa noche, me senté en la sala con los papeles que el notario me había entregado. Ver mi nombre tantas veces escrito como beneficiario me provocaba una sensación extraña. No era la cantidad de dinero, era el peso de la responsabilidad. Elena había confiado en mí para cuidar lo que construimos. Decidí que no dejaría que el miedo o la tristeza me detuvieran. El lunes siguiente fui al banco con el licenciado Ramírez. Necesitaban registrar mis datos biométricos y darme acceso a las cuentas. Todo fue limpio, formal. La gerente me ofreció café y amablemente con cortesía, como si de pronto me hubiera vuelto importante. Yo sabía que no era yo, sino los millones en la pantalla lo que generaba esas sonrisas. Pensé en Elena y su carta. No es venganza, es amor con fortaleza. A media mañana sonó mi teléfono otra vez. Era Rodrigo. Dudé en contestar, pero lo hice. Papá, no seas necio. Lo que haces es una tontería. Los abogados dicen que podemos pelear esto en los tribunales. ¿Quieres un escándalo? ¿Quieres que la prensa se entere? Rodrigo, le dije con calma, tu madre fue clara. Si me tratabas con dignidad, te quedabas con lo que te dejó. Si no, lo perdías. No hay pleito. Tú solito renunciaste a tu herencia. Eso lo dirá un juez, respondió con frialdad. Y cuando vean que tú no sabes manejar ni un recibo de luz, ¿qué crees que decidirán? Que la voluntad de tu madre es ley. Contesté y colgué. No sentí enojo, solo tristeza. El hijo que había llevado en hombros, que había acompañado en sus exámenes, que había defendido de las travesuras en la escuela, ahora me veía como un obstáculo. Esa tarde fui a caminar por el centro de Coyoacán. Los vendedores ofrecían helados y globos. Los niños corrían tras las palomas. Me senté en una banca y observé el ajetreo. Me di cuenta de que no estaba solo. Tenía la memoria de Elena, tenía a Camila y sobre todo tenía mi dignidad. Eso bastaba. Al regresar encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta hecha a máquina. Decía: señor Hernández, sabemos que está metiendo a la fiscalía en asuntos familiares. Le conviene retirar la denuncia y llegar a un acuerdo con su hijo. No provoque más problemas o podría arrepentirse. Atentamente, un amigo. Le mostré la carta al licenciado y a la agente. Ella frunció el ceño. Esto es una amenaza. Puede venir de Rodrigo o de alguien que lo aconseje mal. No se preocupe, don Antonio. Vamos a investigar. Por dentro me estremecí, pero no lo dejé ver. Elena me había pedido fortaleza. Tenía que cumplirle. Los siguientes días fueron una mezcla de trámites y silencios. El notario avanzaba con los bancos. La fiscalía preparaba audiencias. Yo me dedicaba a organizar la casa y a cocinar como hacía años. No cocinaba. Descubrí que cortar tomates con calma es también una forma de paz. Un jueves, mientras pelaba papas, tocaron la puerta. Era Rodrigo. Venía solo, sin Vanessa. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos. «Papá, déjame pasar», pidió casi suplicando. Lo dudé un momento, pero abrí. Se sentó en la sala mirando el suelo. «Me equivoqué», dijo con voz ronca. «No debía sacarte de aquí. No debía hablarte así». Estaba desesperado. Pensé que el dinero era mío. Vanessa me presionó. Yo no supe qué hacer. Lo escuché en silencio. «Papá, no quiero ir a juicio. No quiero que Cami y los niños se enteren de todo. Hablemos. Lleguemos a un acuerdo. Te firmo lo que quieras, pero no me destruyas». Me quedé mirándolo. Era mi hijo. El mismo que una vez lloró porque no le compré un balón. El mismo que tembló en su primer día de secundaria. «Rodrigo», le dijo, «no soy yo quien te destruye. Son tus actos. Tu madre te dejó una herencia condicionada y la perdiste. Si quieres salvar algo, empieza por decir la verdad». Él levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. «¿Y si lo hago? ¿Y si digo todo? Entonces tendrás paz. Tal vez no dinero, pero sí paz.
Rodrigo no respondió. Se levantó despacio y salió sin despedirse. Vi su figura alejarse por la calle, encogida, derrotada. Sentí un dolor profundo, como si me arrancaran un pedazo de vida. Pero también sentí que Elena tenía razón. A veces hay que poner límites, aunque duelan. Esa noche dormí con la conciencia tranquila, no porque hubiera ganado, sino porque había recuperado lo único que realmente importa, el respeto por mí mismo. Y eso, en mi vejez, valía más que cualquier cuenta en el banco. La mañana siguiente a la visita de Rodrigo, amanecí con el pecho apretado. No era un dolor físico, sino un peso en el alma. Dormí poco repasando sus palabras. No me destruyas. Lo vi llorar como cuando era niño, pero también recordé la frialdad con la que me había sacado de mi propia casa. La contradicción me taladraba. ¿Qué padre no se quiebra al ver sufrir a un hijo? Pero también, ¿qué hombre puede olvidar la humillación de que lo tratan como un estorbo? Preparé café fuerte y salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Había llovido de madrugada. Las bugambilias que Elena cuidaba estaban florecidas, como si supieran que la casa había recuperado su dueño. Me quedé mirando el cielo nublado, tratando de leer en las nubes alguna respuesta que me orientara. Sonó el teléfono. Era el agente Ortega. Don Antonio, buenos días. Le aviso que recibimos una denuncia cruzada. Su hijo presentó un escrito alegando que usted está siendo manipulado por terceros para despojarlo de su legítima herencia. Dice que usted ya no está en condiciones de manejar sus asuntos. Me quedé helado. Me está llamando incapaz. Básicamente sí, confirme ella con tono firme. Alegó incapacidad por vejez. Tranquilo, don Antonio. Esto es común en este tipo de casos. Vamos a contrarrestar con pruebas médicas y con su testimonio claro. Usted está perfectamente lúcido. Colgué con un nudo en la garganta. Mi propio hijo me estaba pintando como un anciano decrépito para quedarse con lo que no le pertenece. Me hervía la sangre. Tomé papel y pluma y escribió de mi puño y letra un relato detallado de todo lo que había pasado, desde la muerte de Elena, fechas, lugares, palabras exactas. Lo guardé en una carpeta azul. A media mañana fui a ver al licenciado Ramírez. Me recibí con su calma habitual y me explicó que era probable que Rodrigo intentara promover un juicio para declararme incapaz. No se asuste, don Antonio. Usted está en plena posesión de sus facultades. Podemos pedir una evaluación neurológica y psicológica. Es un trámite molesto, pero le dará solidez a su defensa. Aceptado. Esa misma semana me hicieron pruebas de memoria, atención y razonamiento. Contesté cada pregunta con la claridad de alguien que ha leído toda su vida. Recordé fechas históricas, resolví problemas sencillos de matemáticas y hasta me pidieron dibujar un reloj. Cuando terminó, el doctor me sorprendió. Usted está más lúcido que muchos de 50, me dijo. No se deja intimidar. El informe fue contundente. Antonio Hernández plenamente capaz. Lo guardé como si fuera un escudo. Mientras tanto, el ambiente en la familia se tensaba. Mis nietos mayores empezaron a mandarme mensajes por redes sociales. Una me preguntó si era cierto que estaba enfermo de la cabeza. Otra, más pequeña, me mandó un dibujo de la casa con la leyenda del abuelo. Esas muestras de cariño me sostuvieron. Una tarde, al salir de la consulta médica, recibí una llamada inesperada. Era la señora Carmen, vecina de toda la vida. Antonio, hijo, quería decirte que vi a Rodrigo rondando por la casa ayer en la noche. Se quedó en el carro un buen rato viendo la reja. Ten cuidado. El corazón me dio un brinco. Cerré más fuerte las puertas, revisé las cerraduras y hasta pensé en cambiar la chapa principal. No por miedo, sino porque la confianza se había roto. Los siguientes días los dediqué a organizar actas de nacimiento, escrituras, recibos, todo en carpetas etiquetadas. Era como reconstruir mi identidad en papel. Mientras lo hacía, encontré entre los papeles de Elena varias libretas con anotaciones de gastos y ahorros. Era muy detallado, cada peso registrado, cada pago anotado. Sentí que me hablaba otra vez. Antonio, sé cuidadoso, no dejes nada suelto. El licenciado me acompañó a presentar el informe médico a la fiscalía. El agente Ortega lo anexó a la carpeta con una sonrisa. Esto le cierra la puerta a cualquier intento de declararlo incapaz. Rodrigo se metió en un callejón sin salida. Yo asentí, pero dentro de mí no había alegría.
Había una herida abierta. ¿Qué tan bajo estaba dispuesto a caer mi hijo? Esa tarde recibí una visita inesperada. Vanessa llegó sola con gafas oscuras y un aire de cansancio. «Don Antonio me dijo en la puerta. «Necesito hablar con usted». Dudé en dejarla pasar, pero lo hice. Se sentó en la sala y empezó sin rodeos. «Rodrigo está desesperado. No entiende que ya perdió. Se lo había advertido, pero él no me escuchó. Solo quería decirle que, aunque pareciera lo contrario, yo nunca estuve de acuerdo con sacarlo de la casa de esa manera. Fue idea suya». La miré con frialdad. «Usted estuvo ahí, Vanessa. Usted cargó mis maletas como si fuera basura. Baja la cabeza. Tiene razón. No tengo excusa. Solo quería que supiera que no pienso seguir peleando. Si necesita que declare, lo haré». No supe si creerle. La despedí sin promesas. Cuando se fue, respiré hondo. Algo me dijo que no todo era arrepentimiento. Quizás buscaba salvar su propio pellejo. Los días pasaron. Rodrigo no me llamó más. El silencio era pesado pero necesario. Yo aproveché para recuperar mis rutinas, salir al mercado, conversar con los vecinos, leer en el patio. Cada actividad me recordaba que seguía siendo dueño de mi vida. Una tarde, mientras organizaba libros, sonó el timbre. Era la agente Ortega con 2 policías. «Don Antonio, venimos a informarle que la Fiscalía encontró pruebas de que los documentos falsificados se imprimieron en una empresa vinculada a la firma de inversiones de Rodrigo. Hay evidencias de que él y otra persona pagaron por esos servicios. Esto ya no es solo un asunto familiar, es fraude con todas sus letras». Me sentí mareado. Mi hijo había planeado todo con frialdad, no en un arrebato. Me dolió más que cualquier insulto. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó. «Seguir el proceso», respondió la agente. «Habrá audiencias. Usted no tiene de qué preocuparse. Está protegido por la ley». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando las paredes, las fotos, los muebles. Todo lo que Elena y yo construimos estaba manchado por la traición de nuestro propio hijo. Pero también entendí algo. No podía quedarme paralizado por el dolor. Tenía que honrar la confianza de mi esposa y defender mi lugar. Al amanecer, mientras tomaba café, abrí otra vez su carta. Leí la frase que se me había quedado grabada. «Vuelve a tomar tu lugar». Eso haría no por venganza, sino por respeto a mí mismo y a la vida que aún me quedaba por delante. Decidí que a partir de ese día, cada paso lo daría con la frente en alto. Rodrigo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, seguiría cuidando de la casa, de mis nietos y de la memoria de Elena, porque al final esa era la verdadera herencia, no el dinero, sino la dignidad. Y con esa certeza, cerré los ojos unos segundos. Respiró profundo y sentí que el peso en el pecho comenzaba a aligerarse. La calma que había ganado con mucho esfuerzo comenzó a tambalearse cuando recibió la notificación oficial de la primera audiencia. El papel con el sello de la Fiscalía no era sorpresa, pero verlo ahí con mi nombre y el de Rodrigo enfrentados como si fuéramos enemigos en un juicio, me dolió más que cualquier insulto. Durante años soñé con verlo triunfar, ser un hombre de bien, un ejemplo para sus hijos, y ahora lo veía convertido en acusado, arrastrándome con él al mismo problema. El licenciado Ramírez vino a casa con un maletín lleno de papeles. Puso todo en la mesa del comedor, copias certificadas del testamento, mi informe médico, el inventario de bienes. Me explicó cómo se desarrollaría la audiencia preliminar. «Usted solo tiene que responder con calma, don Antonio. La verdad está de su lado. Rodrigo seguramente intentará hacerse la víctima, decir que actuó por confusión o que lo malinterpretaron. No caiga en provocaciones». Asentí en silencio, pero por dentro mi corazón daba saltos. No me asustaba hablar. Me asustaba mirar a mi hijo a los ojos en una sala judicial. La mañana de la audiencia me puse mi traje azul marino, el mismo que había usado en la boda de Rodrigo. Arreglé el nudo de la corbata frente al espejo y me descubrí diferente, más erguido, más seguro. La tristeza seguía ahí, pero debajo había aparecido una capa nueva, dignidad fortalecida. En la sala fría y sin adornos, nos sentamos frente a frente. Rodrigo llevaba un traje caro, la barba bien arreglada y un aire de arrogancia que intentaba ocultar su nerviosismo. No me saludó. Vanessa estaba detrás de él con el rostro tenso. Del otro lado estaba el agente Ortega con su carpeta.
El juez abrió la sesión. Rodrigo habló primero. Lo escuché decir que siempre había cuidado de mí, que yo estaba confundido, que todo había sido un malentendido familiar que se podía resolver en privado. Usaba un tono suave, como si estuviera convenciendo a un cliente, no defendiendo su honor. Cuando me tocó hablar, me puse de pie. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Su señoría, yo no estoy confundido. Mi esposa dejó claro en su testamento que yo heredaba la casa y la mayor parte de los bienes. Mi hijo me sacó con engaños, me ocultó la lectura y me entregó 2,000 pesos como si fuera una limosna. Eso no es un malentendido, es abuso. El juez me observó con atención. Me pidió que relatara los hechos con detalle. Hablé de la tarde en que llegaron con las maletas, de la noche en el hotel, de la carta con amenazas que recibí. La agente Ortega mostró copias de los falsificados y el peritaje de mi firma alterada. El licenciado Ramírez explicó la cláusula del fideicomiso. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas. Rodrigo no pudo esconder la incomodidad. Movía la pierna debajo de la mesa, se mordía el labio. Vanessa evitaba mirarme. Al final, el juez ordenó que se mantuvieran las medidas de protección a mi favor y que se abriera proceso formal por fraude y despojo en contra de Rodrigo. Mi corazón se presiona. Era mi hijo, pero también era culpable. Al salir de la sala, él me alcanzó en el pasillo. Papá, ¿qué ganas con esto? Verme en la cárcel. Lo miré a los ojos buscando al niño que había sido. Lo único que gano es recuperar mi dignidad y que aprende que tus actos tienen consecuencias. Rodrigo no respondió. Dio media vuelta y se alejó con pasos duros. Esa tarde regresó a casa agotada. Me serví un café y me senté en la sala. La carta de Elena seguía en el buró. La releí como si me diera fuerzas para seguir. Los días posteriores estuvieron llenos de movimientos legales. El banco me notificó oficialmente que todas las cuentas quedaban bajo mi control. El fiduciario me entregó los documentos de reversión de la herencia. Los 150 millones que eran para Rodrigo pasaban a mi nombre de manera definitiva. Me mareó ver las cifras en papel, pero también sentí un peso enorme. Ese dinero era un símbolo de la fractura más dolorosa de mi vida. El agente Ortega vino a verme. Traía noticias recientes. Habían rastreado la falsificación a una imprenta que trabajaba regularmente con la empresa de inversiones de Rodrigo. El encargado había declarado que Vanessa fue quien llevó los archivos digitales para imprimirlos. Esto complica su situación, dijo el agente. Ya no es solo él, ella también está implicada. No supe qué sentir. Parte de mí pensaba en mis nietos. ¿Qué sería de ellos si sus padres terminaran procesados? Pero otra parte de mí entendía que no podía proteger a quienes me habían traicionado de manera tan vil. Ese fin de semana, Camila volvió a la casa. Traía terminada su maqueta y quería mostrarme la calificación. Un 10 con felicitación de la maestra. Sus ojos brillaban de orgullo. ¿Ves, abuelo? Me dijiste que con paciencia salía bien. La abracé con lágrimas en los ojos. Siempre sale bien, hija, cuando se hace con el corazón. Jugamos un rato en el patio, regamos las plantas y le conté historias de cuando su abuela y yo apenas éramos novios. Camila me escuchaba fascinada, como si descubriera un tesoro escondido. Esos momentos me recordaban que valía la pena resistir. Al caer la noche, después de dejarla en casa de Vanessa, regresó caminando por la calle iluminada por faroles. Sentí un escalofrío. Un coche negro me seguía a baja velocidad. Aceleré el paso hasta llegar a la reja. El coche no se detuvo, pero tampoco era coincidencia. Al día siguiente, el agente Ortega vino de nuevo. Es probable que intenten intimidarlo. No se preocupe, don Antonio. Le asignaremos rondines de patrulla en la zona. No está solo. Asentí agradecido, aunque no lo admitiera. El miedo se me había metido al cuerpo. Esa misma noche recibí una llamada desconocida. Contesté y una voz grave me dijo: «Retire la denuncia y olvídese de todo, viejo, o se va a arrepentir». Colgaron antes de que pudiera responder. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. No dormí. Caminé por la casa como un guardián nocturno, revisando ventanas y puertas. En la mesa estaba la carta de Elena. La abrí otra vez buscando consuelo. No es venganza, es amor con fortaleza. Me repetí esas palabras como un rezo. Al amanecer decidí que no me dejaría vencer por amenazas. Había sobrevivido a la muerte de mi esposa
a la traición de mi hijo, a noches de hotel con olor a humedad. No me iban a doblar ahora. Fui al mercado, compré flores frescas y las puse en la sala. Cociné caldo de res y lo compartí con 2 vecinos que vinieron a saludarme. Reímos, platicamos de política y de fútbol. Me sentí vivo. La vida seguía y yo con ella. Por primera vez en mucho tiempo, supe que aunque el camino estaba lleno de obstáculos, tenía algo más fuerte que el miedo. La dignidad recuperada y la memoria de Elena sosteniéndome desde algún lugar. Y con esa certeza me fui a dormir cansado, pero en paz, preparado para lo que viniera en los días siguientes. Los siguientes días estuvieron marcados por una mezcla de calma hogareña y tensión escondida. Por las mañanas salía al mercado, saludaba a los vecinos, regaba las plantas del patio y preparaba café como siempre lo hacía con Elena. La rutina era mi refugio, pero en el fondo cada ruido extraño afuera de la casa, cada llamada sin número, cada sombra en la calle me recordaba que la amenaza seguía viva. El agente Ortega venía seguido para revisar cómo estaba. Me hablaba con honestidad. Don Antonio, lo más probable es que su hijo no actúe solo. Hay asesores, quizás socios, y esas llamadas anónimas indican que alguien quiere que usted se asuste. No lo haga. Mientras coopere con nosotros y documentemos todo, no podrán dañarlo. Agradecía sus palabras, pero no podía evitar sentir un vacío en el estómago cada vez que caía la noche. Dormía con la luz del pasillo encendida y la radio sonando bajito, como para espantar a los fantasmas. Un viernes, mientras preparaba frijoles en la olla de barro, llegó una visita inesperada. Mi nieto menor, Diego, de apenas 8 años, venía acompañado de una vecina que me explicó que Vanessa le había pedido que lo dejara un rato conmigo porque tenía una reunión. Me sorprendí, pero lo recibí con los brazos abiertos. Diego corrió por la casa con entusiasmo. «Abuelo, esto sí es una casa de verdad», dijo tocando los muebles como si fueran reliquias. Jugamos lotería en la mesa grande, reímos con cada carta y por unas horas olvidé el peso de todo. Al despedirse me abrazó fuerte. «¿Sabes, abuelo? Ojalá pudiera vivir aquí contigo». Me mordí los labios para no llorar. «Siempre tendrás un lugar aquí, hijo», le respondí. Esa frase me persiguió toda la noche. Mis nietos no tenían culpa de nada y sin embargo estaban atrapados en medio del huracán. El lunes siguiente se realizó otra audiencia. Rodrigo llegó con un nuevo abogado, un hombre joven con corbata roja que hablaba rápido y con arrogancia. Intentaron argumentar que los documentos falsos habían sido errores administrativos y que yo estaba exagerando. La fiscalía presentó pruebas de la imprenta y testimonios que vinculaban directamente a Vanessa con la falsificación. El juez fue contundente. Se abriría proceso penal formal contra ambos. Cuando escuché eso, vi la cara de Rodrigo palidecer. Se volteó hacia Vanessa, que apretaba los labios como si quisiera gritar. En ese instante, entendí que la grieta entre ellos se hacía más grande. Al salir, Rodrigo me miró con odio. «Te vas a arrepentir, viejo». El agente Ortega se interpuso. «Cuidado con lo que dice, señor Hernández. Está frente a testigos». Rodrigo se mordió la lengua y se fue sin mirar atrás. Yo regresé a casa con un torbellino dentro. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me deseara el mal? Recordé sus primeras palabras, sus dibujos de niño, las veces que lo llevé al estadio a ver jugar al América. Todo eso parecía borrado por la ambición. Esa tarde, mientras acomodaba la correspondencia, encontré otro sobre sin remitente. Esta vez adentro había una foto. Yo entrando a la casa, tomada desde un coche. Abajo escrito con marcador negro, «Última oportunidad». Sentí que las piernas me flaqueaban. Llamé de inmediato a la agente Ortega. Llegó en menos de una hora con 2 compañeros. «Esto ya no es solo un asunto familiar», dijo al ver la foto. «Aquí hay alguien vigilándolo. Vamos a poner vigilancia encubierta». Por primera vez, acepté que necesitaba ayuda para protegerme. No podía enfrentar solo esas sombras. Esa noche vinieron 2 policías vestidos de civil. Se estacionaron discretos frente a la casa. Yo traté de dormir, pero el sueño fue ligero, interrumpido por cualquier ruido. Los días siguientes, la vida transcurrió con un extraño equilibrio. Por un lado, yo seguía cocinando, hablando con mis nietos, pintando un poco en el patio. Por otro,
estaba bajo constante resguardo, con patrullas rondando y abogados ocupados en papeles. Un miércoles, el agente Ortega llegó con noticias nuevas. Don Antonio, encontramos movimientos financieros extraños en las cuentas de su hijo. Transferencias hacia una sociedad falsa en Guadalajara. Todo indica que planeaba sacar dinero antes de que se congelaran las cuentas. Me mostré los documentos. Sentí que cada línea era un cuchillo. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó. Significa que su hijo no actuó solo. Hay una roja detrás, y vamos a seguir el rastro. No supe si sentir miedo o alivio. Alivio porque la verdad estaba saliendo a la luz. Miedo porque cuanto más grande era la red, más peligro podía representar. Ese fin de semana me refugié en los recuerdos. Saqué viejas fotos con Elena, cartas de cuando éramos novios, y me puse a escribir un diario. Quería dejar constancia no solo de los hechos legales, sino de lo que sentía. Pensé en mis nietos. Algún día tal vez leerían esas páginas y entenderían que su abuelo no fue el villano que sus padres pintaron, sino un hombre que defendió su dignidad. La escritura me dio paz. Anotaba cada detalle. El olor de la casa, la sonrisa de Camila, las amenazas recibidas, las frases de Elena que me sostenían. Era como ordenar mi alma en renglones. Una tarde, mientras escribía, recibí una llamada inesperada. Era Vanessa. Su voz sonaba cansada. Don Antonio, necesito verlo. No, Rodrigo, solo yo, Poppins de dudar. La agente me había dicho que no debía recibir a nadie sin supervisión. Hablemos en la fiscalía, le respondió. No, por favor, solo quiero hablar en persona en la casa. Se lo ruego. Colgué sin darle respuesta. No podía confiar en ella. Le avisé de inmediato a la agente Ortega, que me felicitó por la prudencia. No se deje engañar, don Antonio. Están desesperados, y cuando la gente se siente acorralada es capaz de cualquier cosa. Esa noche, al cerrar las ventanas, pensé en lo que había dicho. Desesperados. Esa palabra me dio más miedo que cualquier amenaza escrita, porque sabía que cuando alguien pierde el control, puede arrastrar a todos en su caída. Me acosté tarde con la carta de Elena en la mano. La volvió a leer como un escudo. No abandones la casa ni tu café de la mañana. Me prometí cumplirlo, pasara lo que pasara. Y mientras me vencía el sueño, entendí que lo que estaba viviendo no era solo una lucha legal, sino una batalla interior. Ya no se trata de dinero, sino de demostrar que un hombre, aunque viejo, puede defender su lugar en el mundo. Esa certeza me dio fuerzas. Sabía que vendrían días más difíciles, pero también que no estaba solo. Tenía a la ley de mi lado, tenía a mis nietos en el corazón y tenía a Elena, que desde su ausencia me seguía sosteniendo con la fortaleza que me pedía en su carta. Con esa convicción cerré los ojos y me preparé para lo que viniera. Porque aunque el enemigo fuera mi propio hijo, yo ya no era el hombre asustado que salió con 2 maletas de su casa. Era otro, uno que había aprendido que la dignidad no se negocia. La mañana siguiente me encontré en la cocina moliendo café en el viejo molinillo manual que Elena y yo compramos en Oaxaca. El sonido metálico me daba tranquilidad, como si con cada vuelta del engrane las preocupaciones se desgastaban. El aroma llenó la casa y por un instante todo volvió a ser normal. Pero la normalidad era frágil. En cualquier momento, el timbre, el teléfono o una sombra podían recordarme que el peligro seguía ahí. El licenciado Ramírez llegó temprano. Traía bajo el brazo un montón de documentos y un gesto serio. Don Antonio, me informó que Rodrigo intentará una estrategia nueva. Quiere impugnar el testamento de su madre, alegando que ella no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Me quedé helado. Elena sí siempre fue más lúcida que todos nosotros. El licenciado suspiró. Lo sé, pero en los tribunales se puede alegar lo que sea. Nosotros tenemos la ventaja de que el testamento fue notariado 6 meses antes de su muerte, con exámenes médicos que la acreditaban en plena salud. Será difícil que prospere, pero no podemos confiarnos. Me mostré los documentos médicos, constancias firmadas por su doctora de cabecera, análisis recientes, todo en orden. Sentí orgullo por la previsión de Elena. Incluso desde la seguía tumba protegiéndome. Por la tarde vino el agente Ortega con noticias más inquietantes. Don Antonio, descubrimos que su hijo y su nuera contrataron a un bufete de abogados en Guadalajara con un historial cuestionable.
Algunos de sus miembros han sido investigados por nexos con grupos criminales. Se me heló la sangre. ¿Está diciendo que Rodrigo podría estar involucrándose con esa gente? No lo puedo afirmar aún, pero es posible. Ellos buscan intimidar, desgastar. Usted no debe ceder. Tenemos vigilancia y la investigación avanza. Agradecí sus palabras, pero esa noche cerré cada ventana con más cuidado que nunca. El domingo decidí darme un respiro. Fui a misa en la parroquia del barrio, algo que no hacía desde el funeral de Elena. La iglesia estaba llena de familias, de niños corriendo entre bancas. Al escuchar el coro, sentí una paz que había olvidado. El padre habló de la importancia de la verdad, de cómo a veces duele, pero siempre libera. Lo tomé como un mensaje directo. Al salir, varios vecinos me saludaron con afecto. Uno me dijo: «Don Antonio, estamos con usted. Todos sabemos lo que hizo su hijo, y es injusto. No está solo». Me conmovió. No eran abogados ni policías, pero sus palabras me dieron una fuerza inesperada. Esa tarde vinieron Camila y Diego a la casa. Vanessa los dejó en la puerta y se fue sin decir palabra. Los niños corrieron al patio felices. Jugamos lotería otra vez y Camila insistió en que le contara más historias de su abuela. Les habló de cuando Elena preparaba tamales para vender en la escuela, de cómo bailaba danzón en la plaza de Coyoacán, de cómo nunca dejaba pasar un cumpleaños sin pastel. Los niños reían y escuchaban atentos como si descubrieran un tesoro escondido en las anécdotas. Antes de irse, Camila me tomó la mano. «Abuelo, pase lo que pase, nosotros te queremos». Esa frase fue mi refugio. Al día siguiente recibí un sobre oficial. Citaban a Rodrigo y Vanessa a una audiencia donde se presentarían los cargos formales: fraude, falsificación y despojo. Me dolió ver sus nombres en ese papel, pero también entendí que ya no había marchado atrás. Esa noche me llamaron Rodrigo. Su voz sonaba distinta, menos arrogante, más cansada. «Papá, no quiero que esto termine así. Aún podemos arreglarnos. Retira la denuncia y yo me voy de la casa. Me alejo, te dejo todo. Solo no sigas con el proceso». Me quedé en silencio unos segundos. «Rodrigo, lo que pides no es posible. Ya no se trata solo de mí, es la ley y tú la rompiste. ¿Y de qué sirve la ley si destruye familias?». Me gritó desesperado. «Sirva para que la verdad salga a la luz», le respondí con calma. «Tú elige tus actos, hijo. Ahora debes enfrentar las consecuencias». Colgué con un dolor profundo, pero también con claridad. Ya no podía salvarlo de sí mismo. Al día siguiente, mientras desayunaba, tocaron la puerta. Era Vanessa. Venía sola con la cara demacrada. «Don Antonio, sé que no confía en mí, pero necesito decirle algo. Rodrigo está perdiendo el control. Ha hecho llamadas que lo pueden meter en más problemas. Yo no quiero hundirme con él. Si me citan, estoy dispuesta a declarar». La escuché con desconfianza. «¿Y por qué me lo dices a mí?». «Porque usted es el único que puede entender. Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, pero no quiero que mis hijos se queden sin madre». Me quedé callado. No sabía si era verdad o manipulación. Le pedí que cualquier cosa la dijera en la fiscalía, no en mi sala. Ella parecía casi al borde de las lágrimas y se fue. Esa tarde se lo conté a la agente Ortega. «Puede que sea una estrategia para negociar beneficios», me dijo, «o puede que de verdad esté quebrándose. De cualquier forma, su testimonio puede servirnos». Los días transcurrieron con una calma tensa. Seguí escribiendo mi diario, cocinando mis caldos, regando mis plantas. La vida cotidiana era mi refugio, pero cada vez que el teléfono sonaba, el corazón me daba un brinco. Una noche recibí otra llamada anónima. Esta vez la voz era más clara, más amenazante. «Viejo, no sabes con quién te estás metiendo. Retira la denuncia o la próxima foto no será de tu casa, será de alguien que quieres». Colgaron. Sentí que me faltaba el aire. Pensé en mis nietos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Llamé de inmediato a la agente Ortega. Llegó en minutos con 2 patrullas. «Don Antonio, esto ya es grave. No es solo intimidación, es amenaza directa. Vamos a pedir protección especial para sus nietos también». Ese fue el golpe más duro. Entender que la ambición de Rodrigo había puesto en riesgo a los niños. Esa noche no dormí. Caminé por la casa con la carta de Elena en la mano. Le pedí en silencio que me diera fuerza. Al amanecer tomé una decisión. Ya no podía seguir reaccionando. Tenía que actuar.
Fui a ver al licenciado Ramírez y le dije: «Licenciado, quiero que iniciemos todo lo necesario para asegurar a mis nietos. No quiero que sufran por los errores de sus padres». Él se acercó con respeto. «Haremos lo posible, don Antonio. Usted está demostrando que no solo defiende su herencia, sino también el futuro de los suyos». Salí de la oficina con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que venían días oscuros, pero también que ya no era el hombre débil al que sacaron de su casa con 2 maletas. Ahora era un hombre con la frente en alto, dispuesto a proteger lo que realmente importaba. Y mientras caminaba por las calles de la Roma, con el bullicio de la ciudad alrededor, sentí algo inesperado. Esperanza, porque aunque el enemigo fuera de mi propio hijo, yo aún tenía la fuerza para resistir. Y esa fuerza, lo sabía, venía de Elena, de sus palabras, de la vida que construimos juntos. Con esa certeza regresó a casa más firme que nunca, preparada para el siguiente paso en esta batalla, que ya no era solo mía, sino de toda la familia. El amanecer del lunes trajo consigo un aire frío que entraba por las rendijas de las ventanas. Me levanté temprano, tomé café y me quedé sentado en la mesa del comedor, mirando cómo el vapor se elevaba en espiral. No podía dejar de pensar en la amenaza de la última llamada. «La próxima foto no será de tu casa, será de alguien que quieres». Esa frase me pesaba más que cualquier denuncia o audiencia. A media mañana llegó el agente Ortega. Traía ojeras, como quien tampoco había dormido mucho. «Don Antonio», me dijo mientras se servía un café, «ya solicitamos medidas de protección para sus nietos. Vamos a vigilar las escuelas y registrar las llamadas, pero necesito que hable con ellos, que les diga que no se acerquen a desconocidos». Asentí con un nudo en la garganta. Pensar que Camila y Diego podían estar en peligro me revolvía el estómago. Los niños no tenían culpa de nada. Ese mismo día llamé a Camila por videollamada. Le pedí que siempre estuviera cerca de sus maestros y que si alguien la buscaba en la calle, corriera de inmediato a pedir ayuda. Ella me escuchó seria, con esa madurez que a veces tienen los niños cuando la vida los obliga a crecer de golpe. «No te preocupes, abuelo. Haré caso y le diré a Diego también». Su seguridad me conmovió. Por la tarde fui citado a la fiscalía. El agente Ortega me presentó a un fiscal especializado en delitos patrimoniales. Era un hombre robusto de bigote canoso que me habló con seriedad. «Don Antonio, las pruebas contra su hijo y su nuera son sólidas, pero la defensa intentará alargar el proceso. No descarte que busquen pactar con gente peligrosa para presionarlo. Por eso queremos mantener bajo protección continua». Me sentí como en una película, pero era mi vida. Esa noche ya en casa decidí que no podía vivir solo con miedo. Preparé un guiso de pollo con verduras y lo llevé a la vecina Carmen, que siempre estaba al pendiente. Ella me abrazó con cariño. «Antonio, lo que estás pasando es muy duro, pero también es un ejemplo. Muchos vecinos dicen que te admiran, que quisieran tener tu valor». Me quedé callado. Yo no me sentí valiente, solo obligado por las circunstancias. El miércoles siguiente se programó otra audiencia. Esta vez, Rodrigo y Vanessa debían escuchar formalmente los cargos. Llegaron serios, vestidos con ropa discreta. Rodrigo evitaba mirarme. Vanessa parecía más frágil que nunca. El juez leyó los cargos: fraude, falsificación de documentos, despojo y amenazas. Cuando escuché la palabra amenazas, mi corazón se aceleró. La fiscalía había incluido las llamadas y las fotos como parte del expediente. Rodrigo pidió la palabra. «Su señoría», dijo con voz temblorosa, «yo solo quería cuidar el patrimonio familiar. Mi padre está siendo manipulado. Sí, cometimos errores, pero no hubo mala intención». El juez lo escuchó sin cambiar el gesto. Luego miró a Vanessa. «¿Deseas agregar algo?». Ella bajó la cabeza. «Me equivoqué. Reconozco que participé en imprimir documentos falsos, pero no quería dañar a mi suegro, solo quería apoyar a mi esposo». Hubo un murmullo en la sala. Yo sentí una punzada en el pecho. Era la primera vez que Vanessa admitió su culpa en público. El juez ordenó que el proceso continuara y fijó fecha para la próxima audiencia. A la salida, los medios esperaban en la puerta. Cámaras y micrófonos apuntaban hacia mí. «Don Antonio, ¿qué siente al denunciar a su propio hijo?», gritó un reportero. Me detuve un segundo. Respiré hondo y respondí con calma.
Siento dolor, pero también responsabilidad. No denuncio a mi hijo, denuncio los actos que cometió y lo hago porque la dignidad no tiene precio. Esa frase salió en los noticieros de la noche. Algunos me llamaron ejemplo de valentía. Otros criticaron que expusiera a mi familia. Yo no busqué fama, pero entendí que mi caso había despertado interés en muchos. Los siguientes días, recibí cartas de adultos mayores que contaban sus propias historias de abuso familiar. Me hablaban de hijos que les quitaban la pensión, de sobrinos que los despojaban de sus casas, de nietos que los dejaban solos. Me estremeció ver que no era un caso aislado. Decidí entonces que si salía bien librado, dedicaría parte de la herencia a ayudar a otros ancianos en situaciones similares. Elena hubiera estado de acuerdo. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrí con cautela. Dentro había una nota corta. «Retira todo o lo lamentarás». La letra era diferente a la de Rodrigo o Vanessa. Eso me preocupó aún más. La agente Ortega vino enseguida. «Esto confirma que hay alguien más involucrado», me dijo. «Vamos a revisar las cámaras de seguridad de la calle». Esa noche reforzaron la vigilancia. Aún así, el miedo se colaba por las rendijas. Dormí poco con la carta de Elena bajo la almohada. El domingo, para distraerme, invita a Camila y Diego a cocinar conmigo. Preparamos tamales de rajas con queso. La receta de Elena. Los niños rieron al vergüenza de masa. En sus carcajadas encontré un respiro. Cuando los llevé de regreso, Vanessa me miró con ojos rojos. «Gracias, don Antonio. Ellos son lo único que me mantiene en pie». Quise decirle algo, pero no encontré palabras, solo asentí. El lunes siguiente recibí la llamada del licenciado Ramírez. «Don Antonio, hay buenas noticias. El comité fiduciario ya cerró la reversión. Todos los bienes están a su nombre de manera definitiva». Me quedé en silencio. «Entonces ya no hay nada que Rodrigo pueda reclamar». «Así es. Legalmente usted es el único heredero». Sentí un alivio y una tristeza al mismo tiempo. Había ganado. Sí, pero ¿a qué costo? Esa noche me senté en la sala con una copa de vino. Miré alrededor. La casa respiraba calma. Las flores recién regadas perfumaban el aire. Y sin embargo, el vacío de la traición seguía ahí. Abrí el diario y escribí. «Hoy confirmé que el dinero no da paz. La paz viene de saber que hice lo correcto, aunque duela, y que Elena estaría orgullosa de mí». Me fui a dormir con esa idea. La guerra no había terminado, pero al menos una batalla estaba ganada. Y en mi sueño vi a Elena sonriéndome desde la cocina con su delantal de flores, como diciéndome: «Lo estás haciendo bien, Antonio. Sigue firme». La noticia de que el fideicomiso había revertido todo a mi nombre se corrió rápido, más de lo que yo hubiera querido. En el mercado, mientras compraba tomates y chiles, la señora del puesto me dijo en voz baja: «Lo felicito, don Antonio. Por fin se hizo justicia». Yo asentí con una sonrisa cansada. Justicia, sí, pero también un duelo que no se borraba porque cada peso en esas cuentas me recordaba la traición de Rodrigo y Vanessa. Esa misma tarde, el agente Ortega vino a casa. Se sentó en la sala con su libreta y me explicó lo que seguía. «Don Antonio, el proceso penal contra su hijo y su nuera entrará en fase de juicio. Puede prolongarse por meses, quizás un año. Durante ese tiempo, seguirá bajo protección. Pero le advierto, ellos pueden intentar negociar, presionar o incluso presentarse públicamente como víctimas». Yo suspiré. «Agente, yo ya no busco venganza, solo quiero paz». Ella me miró con seriedad. «La paz llegará, pero hay que resistir hasta el final». Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Vanessa. Su voz sonaba apagada. «Don Antonio, sé que no merezco que me escuche, pero necesito pedirle perdón. Lo que hicimos fue imperdonable». «Lo sé. Rodrigo está cegado, no entiende. Yo solo quiero salvar a mis hijos». Guardé silencio unos segundos. «Vanessa, no soy juez ni verdugo. Si de verdad quieres salvar a tus hijos, haz lo correcto en el juicio. Di la verdad». Ella lloró al otro lado de la línea. «Lo haré, pero prométame que no me apartará de mis hijos». «Eso no depende de mí, sino de tus actos». Colgamos sin más. Me quedé con una mezcla de compasión y desconfianza. Los siguientes días quedaron marcados por preparativos. El licenciado Ramírez
Venía seguido a la casa para repasar mi testimonio. Me pedía que fuera preciso, que no me dejara llevar por la emoción. La fuerza de su caso está en la claridad, me repetía. Usted es un hombre que fue engañado y despojado nada más. Una mañana mientras repasábamos tocaron la puerta. Era Camila. Venía sola con una libreta en la mano. Abuelo, ¿puedo entrevistarte para una tarea de la escuela? Sonreí. Claro, hija. ¿De qué se trata? De la persona más valiente que conocemos. Sentí que el corazón me temblaba. ¿Y tú me elegiste a mí? Ella se acercaba con seriedad. Sí, porque aunque estés viejito, no te deja. Reí con ternura. Pasamos la tarde hablando. Le conté de mi infancia en Puebla, de cómo llegué a la ciudad con una maleta de cartón, de mi primer trabajo cargando costales en el mercado de la Merced. Ella anotaba todo, fascinada. ¿Sabes, abuelo? Me dijo al final, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier sentencia judicial. La primera audiencia del juicio llegó pronto. La sala estaba llena de abogados, fiscales y curiosos. Rodrigo se veía desgastado, con el rostro pálido y la mirada esquiva. Vanessa, en cambio, parecía resignada. El fiscal presentó las pruebas, el testamento, los falsos, los testimonios de la imprenta. Yo di mi declaración con calma, relatando cómo me habían sacado de la casa y abandonado en un hotel. Cuando fue turno de Rodrigo, habló con rabia. Mi padre siempre fue un hombre débil. Yo solo quise proteger el patrimonio. Si me equivoqué en la forma, fue por desesperación. Po. Sus palabras cayeron como piedras. Sentí que cada una era un golpe a mi memoria, pero no respondí. Sabía que mi silencio era más fuerte que su furia. Vanessa, en cambio, sorprendió a todos. Admitió su participación y pidió disculpas públicas. Me dejé arrastrar por la ambición. Don Antonio no merece lo que le hicimos. El juez la escuchó con atención. Su confesión pesaría en la sentencia. Al salir, los periodistas otra vez me rodearon. Uno me preguntó si odiaba a mi hijo. No lo odio, respondió. Lo que me hizo duele, pero sigue siendo mi sangre. Solo espero que entienda que nadie está por encima de la dignidad de un padre. Esa declaración apareció en los periódicos al día siguiente. Algunos me llamaron ejemplo de resistencia. Otros dijeron que era un hombre duro e implacable. Yo solo sabía que estaba sobreviviendo. Las amenazas anónimas continuarán, aunque con menos frecuencia. La policía me dijo que estaban rastreando números y que había pistas de un despacho ligado a negocios turbios. No me dieron detalles, pero me advirtieron que el peligro seguía latente. Para no hundirme en la tensión, retomé un hábito olvidado: la pintura. Compré lienzos y acrílicos y convertí un cuarto en taller. Pintaba paisajes de Puebla, retratos de Elena, escenas del barrio. Perderme en los colores me daba paz. Una tarde, mientras pintaba un retrato de Elena con su vestido azul, Camila y Diego entraron corriendo. «Abuelo, parece de verdad», gritó Diego. Los abracé. Sentí que a pesar de todo, aún tenía una familia. El proceso siguió su curso. Los abogados de Rodrigo intentaban retrasar todo, pero las pruebas eran contundentes. El juez no cedió a sus maniobras. Una noche ya tarde recibí otra llamada. Esta vez no era amenaza, era Rodrigo. «Papá». Su voz sonaba quebrada. «No puedo más, todo se derrumbó. Perdí mi trabajo. Mis amigos me dieron la espalda. ¿De verdad quieres verme en la cárcel? Respire hondo. Rodrigo, no es lo que yo quiera, es lo que la ley dicta. Tú elegiste este camino. ¿Y si me arrepiento, si pido perdón? El perdón es posible, hijo, pero no borra las consecuencias. Solo te da paz». Colgamos en silencio. Me quedé con lágrimas en los ojos. No era triunfo lo que sentía, sino un duelo que no terminaba. Esa madrugada abrí el diario y escribí: «La justicia avanza, pero el corazón sigue roto. Mi hijo está perdido, y yo solo puedo rezar porque algún día encuentre la luz». Al amanecer encendió la radio y sonó un bolero que Elena solía cantar. Me serví café, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. El juicio continuaba. Las amenazas persistían, pero dentro de mí algo se había fortalecido. La certeza de que, pese a todo, no había cedido ni un centímetro de mi dignidad. Y con esa certeza me preparé para lo que vendría en los días siguientes, sabiendo que cada paso me acercaba al desenlace de esta amarga batalla. El juicio llegó a su última etapa con un aire pesado.
como de tormenta anunciada. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Abogados, funcionarios, vecinos curiosos, periodistas y, sobre todo, la sombra de la historia que habíamos tejido con tanto dolor. Yo llevaba mi traje azul, el mismo de todas las audiencias, con la corbata que Elena me regaló en un aniversario. Sentí que ella estaba conmigo, empujándome a no doblarme. Rodrigo entró escoltado, más delgado, con el cabello descuidado y la mirada perdida. Vanessa llegó con el rostro apagado, casi en automático. Se sentaron frente al juez impidiendo mirarme. Yo respiraba hondo, consciente de que aquel momento cerraría un ciclo. El juez repasó cada punto. El testamento válido y legítimo, la falsificación de documentos, el intento de despojo, las amenazas confirmadas por peritajes telefónicos. Sus palabras eran firmes, sin espacio para dudas. Luego miró a Rodrigo. Señor Rodrigo Hernández Ramírez, este tribunal lo encuentra culpable de fraude, falsificación de documentos y despojo. La pena será de 6 años de prisión, con posibilidad de reducción si acepta responsabilidad y participa en programas de reparación del daño. Rodrigo bajó la cabeza. Por primera vez lo vi derrotado, sin máscaras. El juez se dirigió a Vanessa. Señora Vanessa Gómez, usted reconoce su participación. El tribunal la encuentra culpable de falsificación y complicidad en fraude. La pena será de 3 años de prisión con derecho a libertad condicional por colaboración con la autoridad. Ella se acercaba con lágrimas en los ojos. El silencio en la sala era profundo. Apreté la carta de Elena que llevaba en el bolsillo. No sentí alegría ni triunfo, solo un cansancio enorme. A la salida, los reporteros me rodearon. Don Antonio, ¿qué siente al ver a su hijo condenado? Me detuve un instante y respondí con la voz que me quedaba. Siento tristeza. Ningún padre sueña con esto, pero también siento que la verdad salió a la luz y eso era necesario. No dije más. Me abrí paso entre cámaras y flashes y volví a casa. Esa noche me senté en la sala rodeado de silencio. Encendí la radio en una estación de boleros y serví un vaso de vino. Pensé en Rodrigo de niño, en sus risas, en sus primeras palabras, y ahora lo imaginaba entre rejas. El corazón me dolía, pero también sabía que había cumplido con lo que Elena me pidió. No abandones mi lugar, defiende nuestra casa y mi dignidad. Los siguientes días fueron extraños. Los vecinos me saludaban con respeto. Algunos me felicitaban por mi valentía. Recibí cartas de asociaciones de adultos mayores invitándome a contar mi historia. Yo no buscaba aplausos, pero entendía que lo vivido podía servir a otros. Decidí entonces fundar un pequeño proyecto, Casa Elena, una organización para orientar y apoyar a ancianos víctimas de abuso familiar. Utilicé parte de la herencia para financiar abogados y psicólogos que ofrecerán ayuda gratuita. Cada vez que entraba a la oficina recién alquilada en Coyoacán, sentía que Elena sonreía desde donde estaba. Camila y Diego venían seguido a visitarme. Una tarde, mientras pintábamos juntos en el patio, Camila me preguntó, «Abuelo, ¿vas a perdonar a mi papá?» Me quedé en silencio un momento. «El perdón es un camino largo, hija. Yo lo quiero porque es mi hijo, pero sus actos tienen consecuencias. Lo que sí te prometo es que nunca dejaré de amarte a ti y a tu hermano». Ella ascendió con madurez y me abrazó. El tiempo empezó a darle calma a mi corazón. Rodrigo me escribió desde la cárcel. La primera carta la leí con recelo, pero al final me conmovió. «Papá, ya entendí que confundí el valor del dinero con el valor de la familia. Perdóname». No le respondí de inmediato. Guardé la carta en el cajón donde estaba la de Elena. No sé si algún día le conteste, pero sé que esas palabras fueron un primer paso. Vanessa, por su parte, cumplió con su colaboración y salió bajo libertad condicional. Me buscó un día para agradecerme por no haber impedido que viera a sus hijos. Yo solo le dije, «Procura que ellos nunca olviden la importancia de la verdad». Ella lloró en silencio y se fue. La casa, mientras tanto, volvió a llenarse de vida. Abrí las ventanas, pinté las paredes, convertí el estudio en taller de pintura y la sala en espacio de reuniones para Casa Elena. Allí recibimos a adultos mayores que contaban sus historias. Algunos venían con lágrimas, otros con rabia, pero todos se encontraban en mí un espejo. Un día, al terminar una reunión, una mujer de cabello blanco me dijo, «Don Antonio, usted nos dio valor,
Yo también iba a dejar que mis hijos me sacaran de mi casa, pero ahora sé que puedo defenderme. Esas palabras me hicieron sentir que todo el dolor no había sido en vano. Los meses pasaron. Aprendí a vivir solo, pero acompañado de memorias y de visitas frecuentes de mis nietos. Cocinaba, pintaba, escribía en mi diario. El miedo de las amenazas se fue diluyendo como lluvia que cesa. Un año después, en el aniversario de la muerte de Elena, organicé una misa pequeña en la parroquia. Vinieron vecinos, amigos y mis nietos. Incluso Rodrigo, desde la cárcel, envió una carta que el padre leyó en voz alta. Lloramos todos. Fue un cierre simbólico, un puente entre el pasado y el futuro. Al volver a casa encendí una vela junto a su retrato. Me serví café como ella me pidió cada mañana y me senté en el patio. El cielo estaba despejado, las bugambilias florecían. Sentí que Elena me hablaba en silencio. Lo lograste, Antonio. Defendiste lo nuestro. Sonreí con lágrimas en los ojos. Ese día entendí que la verdadera herencia no eran los millones ni la casa, sino la fortaleza que ella me había dejado. La certeza de que aunque la vida me arrancara compañía, yo podía seguir de pie. Escribí en mi diario: hoy cierro un capítulo. He perdido a un hijo en el camino, pero he ganado respeto, dignidad y un propósito. Casa Elena es ahora mi misión. Mis nietos son mi alegría y mi memoria de Elena, mi fuerza. No sé cuánto tiempo más me queda, pero lo viviré con la frente en alto. Porque aprendí que envejecer no es volverse inútil, es al contrario la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos. Esa noche dormí profundamente, sin miedo, con la paz de quien al final supo honrar su vida y la de su compañera. Y al cerrar los ojos, me pareció sentir la mano de Elena entrelazada con la mía, como si me dijera al oído: descansa, Antonio, que ya cumpliste. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal Historias que Duelen y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar el siguiente relato, haz clic en la caja que se ve a la izquierda. Gracias por acompañarnos.